Notimundo Estelar. Información inmediata. Y el Consejo Cantonal de Guayaquil declaró personas no gratas al periodista Martín Pallares y al abogado Pablo Guerrero por sus comentarios acerca de la votación favorable a la Revolución Ciudadana en provincias de la costa y su supuesta relación con el narcotráfico. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos acompañan a esta hora el licenciado Francisco Rocha, periodista y expresidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos AEDEP, y también el licenciado César Ricaurte, director de Fundamedios. Muy buenas tardes a ambos, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias, María del Carmen y Fausto, un gusto saludarles, saludos a César también. A ustedes gracias y bienvenidos. Un enorme saludo también igualmente para todos ustedes. Iniciemos pues con este tema, licenciado Ricaurte. ¿Qué decir pues de lo que ha ocurrido en la ciudad de Guayaquil, donde el Consejo Cantonal, encabezado por el alcalde de esa ciudad, por Aquiles Álvarez, declara personas no gratas al periodista Martín Pallares y al abogado Pablo Guerrero? Estamos tal vez repitiendo algo que ya había ocurrido en el pasado, cuando existían pues estas actitudes extremistas ante cualquier comentario de un ciudadano o de un periodista que no estuviera de acuerdo a lo que ellos piensan o que no fuera de su agrado, tal vez. Bueno, reitero las buenas tardes para usted, María del Carmen, Fausto, Francisco y toda la audiencia. Lo que vemos, a ver, en el uso de estos actos administrativos por parte de un consejo municipal, es la primera vez que ocurre así en esa dimensión, la primera vez que se reúne todo un consejo de la ciudad que se supone debe estar dedicado a solucionar los problemas de los ciudadanos de una ciudad, para condenar las expresiones de un periodista y de un analista como el abogado Pablo Guerrero y el periodista Martín Pallares. Pero obviamente ya tuvimos una década entre el 2007 y el 2017 en que se utilizó de forma abusiva, sistemática, permanente el poder estatal para perseguir periodistas y medios de comunicación. Se utilizaron espacios gubernamentales de la más diversa forma, los famosos gabinetes itinerantes que desembocaban en las llamadas popularmente sabatinas, que eran estos supuestos informes a la nación que presentaba el expresidente Rafael Correa, ¿no es cierto? Y ahí definitivamente se utilizaba enormes espacios de tiempo para estigmatizar periodistas, para ordenar persecuciones, para ordenar incluso sentencias judiciales. Entonces, lo que vemos es que este grupo político que estuvo gobernando el país entre el 2007 al 2017, de hecho hasta el 2021, solo que sabemos hubo ese quiebre, ¿no es cierto? En el 2017 hubo un quiebre interior al interior de ese partido político, pero lo que vemos es que ese grupo político no es que ha reflexionado, no es que se ha vuelto más democrático, no es que ha adquirido otros valores en el camino, sino que yo creo que están más radicalizados que nunca en su apreciación de que la prensa es un enemigo. Y basta ver también esta conferencia, esta charla que ha dado el expresidente Rafael Correa en la Escuela de Formación de los Cuadros de Revolución Ciudadana, ¿no es cierto?, para saber que uno de los aspectos centrales de su programa de gobierno es la persecución a periodistas y medios de comunicación. Ahora bien, gracias César. Francisco, yo creo que en el contexto político que vivimos, cuando estamos a pocas semanas de una segunda vuelta electoral, es importante también ver con otra perspectiva, y es las muestras de poca tolerancia que se han dado también desde el gobierno actual, y eso nos pone a los ecuatorianos frente a dos opciones. Tenemos al periodismo, a la prensa, a los medios de comunicación bajo ataque con cualquiera de las dos opciones, como que los políticos han visto en este ataque, en esta confrontación con los medios de comunicación, una buena forma de capitalizar votos inclusive. Sí, Fausto,
en realidad ya son, digamos, la Revolución Ciudadana gobernó 14 años el Ecuador, y como nos recuerda César, la diferencia de los últimos años fue que el presidente electo a propuesta del propio expresidente Correa fue el licenciado Moreno, quien optó por ejercer la presidencia. No solo eso, sino que viabilizar el juzgamiento de algunos delincuentes que habían estado quizá en su propio gabinete y acompañándolo, como en el caso del vicepresidente Glass. Pero ya desde esa época, con la instalación de esta oficina que se le denominó Superintendencia de Comunicaciones, se comenzó a perseguir y a plantar una narrativa que era la de prensa corrupta primero. Y recordarán ustedes que al principio esto de prensa corrupta a algunos les parecía gracioso. Yo nunca toleré ni siquiera como chiste, porque era una forma de posicionar a una profesión que tiene valores, que tiene otras cosas y otras propuestas. ¿Por qué resulta ahora que han vuelto a tomar eso? Porque como no tienen cómo enfrentarse con alguien, y la prensa va a ser, en general, una piedra en el zapato para el anterior gobierno y mucho más para gobiernos corruptos, porque nosotros no tenemos por qué callar lo que ellos no quieren que se sepa. Justamente eso es lo que hemos informado, y en este momento el municipio, digamos, recogiendo las palabras que ya dijo su alcalde, el señor Aquiles Álvarez: si te veo te rompo la trompa. No hace mucho, más de un mes y medio, pero han hecho de una opinión, o sea, quieren judicializar la opinión y ya han presentado una denuncia, pero además han querido hacer una narrativa de eso, una percepción, una visión sobre lo que está pasando, sobre lo que ya han dicho otros, que hay presión sobre el electorado, que hay electos. O sea, teníamos en el Consejo de la Legislatura a un Latin King reconocido por él: soy un Latin King. Y el presidente Correa nos ha hecho ver, y hemos recordado todos, cuántos de esas organizaciones delictivas se han sentado a la mesa con ellos. Entonces ahí había una paz que no la querían dar a conocer y que se la hicieron públicas, no porque ellos quisieran, sino porque el seguimiento de los medios de comunicación les han hecho. Entonces aquí está en juego la democracia, las libertades y dos modelos. Un modelo que puede ser también con intolerancia, pero que se puede a través de la institucionalidad frenar, y otro que quiere instalar nuevamente una intencionalidad para judicializar todo y no solo callarnos, sino meternos a la cárcel, como lo hacen en Venezuela, como lo hacen en Nicaragua, como lo hacen en Cuba, como persiguen en México, en donde el presidente, el expresidente de Morena, ya está, o sea, López Obrador, ya está investigado en sus relaciones con esto. Pero podríamos decir que sí, el canal de distribución que llega desde Bolivia y Perú y desde Venezuela y Colombia podrían demandarnos por asegurar que es de ahí donde viene la gran producción de la coca. No, porque eso es un hecho. Y no estamos diciendo, y digo no estamos, y me sumo a eso, en el análisis que hay unos problemas que la ciudadanía está viviendo porque los que denominan GDOs, que parecen más bien oficina gubernamental, o sea, los grupos de delincuencia organizada y sobre todo narcotraficantes, están operando en esos sectores. Entonces ahora no pueden responder a esas cosas, y la respuesta es de inmediata. Son los medios de comunicación, son los periodistas, y vamos a darles un ejemplo. Es lo que nos recuerdan a veces en los videos. ¿Cuántos están afuera? Son 50. ¿Cuántos estamos aquí adentro? Casi 300, entonces les podemos castigar. Eso dijo el expresidente Correa
nada menos que en la Universidad Católica Santiago. Ahora, a propósito de lo que dice Francisco, creo que es importante también, César, desde Fundamedios se han presentado incluso alertas constantemente durante esa década, evidentemente, después en la época de Lenín Moreno, con Guillermo Lasso, ahora mismo, hace pocas semanas, y un poco contextualizando lo que decía Francisco. Tenemos episodios de intolerancia, es evidente, cierre de programas, algunos cuestionamientos a los medios de comunicación. ¿Qué tan posible es que a través de esta institucionalidad que menciona Francisco se puedan solventar estas diferencias o estos ataques sobre los cuales estamos los medios, la prensa en general, desde la política? Sí, sí, Fausto, hay muchos signos de preocupación sobre actitudes intolerantes, rasgos autoritarios del actual mandatario. Yo creo que de alguna forma eso también le ha pasado factura en los resultados de estas elecciones, en las cuales había análisis que le daban la posibilidad de una victoria en primera vuelta. No fue así, y yo creo que algunas personas pensamos que esos rasgos autoritarios del presidente pueden ser muy peligrosos. Ahora, yo creo que la institucionalidad del país definitivamente está muy golpeada, y es notorio que estamos ante un modelo de Estado que se construyó, de Estado y de sociedad, que se construyó con la constitución del correísmo del 2008, ha entrado en profunda crisis, y eso lo vemos por todo lado. Es un modelo que se está derrumbando ante nuestros ojos. Y entonces esa institucionalidad actualmente es bastante débil. Y hay un signo más de preocupación desde nuestra organización, desde Fundamedios, es el hecho de que el mismo entorno de los medios de comunicación, los mismos ecosistemas mediáticos han sufrido también un grave impacto, tanto de los 10 años de la primera etapa del correísmo, ¿cierto?, que fueron muy duras, con un impacto muy fuerte sobre los medios, de una persecución constante. Recordemos esa doctrina que tenía el ex secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, de que los medios de comunicación eran malas hierbas que había que podar todos los días. Eso lo dijo, ¿no es cierto? Y a eso se dedicaron, a podar todos los días, a atacar todos los días a los medios. Pero no solamente es eso, sino todo lo que ha venido posteriormente, ¿no es cierto? Pasando por una profunda crisis económica, la transformación misma de la industria, la COVID-19, todo ha provocado que los medios de comunicación como empresas se hayan comenzado a debilitar, y de que tengamos un entorno muy débil. Y a mí me preocupa mucho de que, si bien se resistió esa primera etapa del correísmo de 10 años de persecución permanente y se dio una pelea importantísima, se resistió, etcétera, etcétera, ¿qué pasaría si es que vuelve un modelo que va a tener como centro, como eje, el ataque a los medios de comunicación? Porque quizás esa es la diferencia con el actual mandatario, que, como digo, sí nos preocupan mucho los rasgos autoritarios, sus acciones. Solamente 2 o 3 días antes de las elecciones hubo esta intervención a empresas de la comunicadora, de la directora de televisión Caterina Talá, al parecer por represalias. Entonces sí hay signos de esos, pero otro es que existe un modelo que uno de sus fundamentos, de sus enfoques, de sus focos principales, sea el ataque a medios de prensa. Recordemos ahora justamente lo que ocurrió, lo que estamos analizando en este momento es lo que ocurrió en el Consejo Cantonal de Guayaquil, lo que se habló, lo que hemos conocido y por qué estamos justamente analizando esto en esta entrevista. Recordemos las palabras de Aquiles Álvarez, el alcalde de la ciudad de Guayaquil. Por asociar el voto de la costa y de esta ciudad al narcotráfico y la delincuencia, por lo que se los declara personas no gratas a Guayaquil. Nuestros hermanos no son representados ni por Martín Pallares ni por el señor Guerrero, así que no mezclemos las cosas. Para nosotros, nuestros hermanos de la sierra son bienvenidos, pero estos dos asquerosos
que no pisen Guayaquil. Aquí tengo dos temas que me gustaría analizar con ustedes. Uno es, ¿tiene base legal esa resolución? Porque por tratarse justamente de una resolución como la que se tomó, debería tener una base legal. Esa es la primera. Y la segunda, también estamos escuchando que los llama asquerosos. Eso es un insulto. Además, un poco lo que yo decía al inicio de esta entrevista. Siento que estoy regresando a esa época en la que se escuchaban todo el tiempo este tipo de insultos ante diferentes expresiones de los ciudadanos o de periodistas. Por favor, vamos con Francisco Rocha. Sí, bueno, estamos escuchando la voz más representativa de Guayaquil de la Revolución Ciudadana. Como digamos, la escuela, y bien que César nos recordaba lo que el expresidente Correa estaba enseñándoles y diciéndoles que iban a hacer si regresan al poder, que lo primero que iban a hacer era esto, porque además ellos confunden entre medios de comunicación y redes sociales. Ellos sí, con el anonimato pueden insultar y agraviar a cualquiera, anónimos. Tienen trolls para atacar a la gente. Pero lo que acaba ustedes de recordarnos del discurso del alcalde de Guayaquil es no solo denigrante, sino que es señalar, y eso que no escuchan la parte del debate en el que casi promueve una agresión a las dos personas que tienen. Podemos estar en desacuerdo en lo que piensan o podemos estar de acuerdo. Claro. Pero deberían analizar lo que han dicho, los temas que están planteados en el contexto que se dice. Pero no, son campeones para, desde esta organización, tener una narrativa. No tienen una propuesta de país, pero como no tienen una propuesta de país, van a generar una narrativa de confrontación y nunca, mejor dicho, les cae como anillo al dedo el intentar confrontar a través de un periodista con la prensa y con los medios de comunicación para poner en discusión la libertad de expresión, que es la que ha permitido enfrentar estos más de 10 años, pero adicionalmente este trabajo permanente de deslegitimar un trabajo que se hace profesionalmente. ¿Su opinión? Yo estoy claro en que nunca somos amigos de los gobiernos. No estamos para ser amigos, estamos para hacer el seguimiento y ofrecerle a la ciudadanía la información que corresponde para que ellos, en ejercicio de esa ciudadanía, sean los que respondan políticamente. César, su opinión con respecto a esto. No, son expresiones absolutamente condenables y hagamos una diferencia en todo esto. El señor Aquiles Álvarez tiene la dignidad de alcalde de Guayaquil, es decir, es la máxima autoridad de la ciudad de Guayaquil, no es cualquier persona. Es un alto funcionario público y se permite tener este tipo de insultos, de llamar, como lo ha llamado al periodista y al analista. Y además, no solamente eso, sino que les amenaza porque básicamente es una amenaza con que si pisan Guayaquil, que no pisen Guayaquil, porque ¿qué les puede pasar? ¿No es cierto? Es absolutamente inaceptable esas expresiones en boca de como digo, un alto funcionario, alguien que ostenta una dignidad y representa a una ciudad tan importante, quizás la ciudad más grande del país como es Guayaquil. Ahora, sobre esto, César y Francisco, o sea, retomado sin duda el tema y con todo en medio del proceso electoral sobre el respeto a las libertades y sobre todo a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, también a los medios de comunicación, y hay también en el ambiente, ya se está hablando en medio de esta campaña sobre los fantasmas de la ley Mordaza en su momento, de la ley de comunicación, algunos artículos que precisamente frenaban a los medios, censuraban a los medios de comunicación, a los periodistas. Esto puede ser o debería ser ya una alerta más, Francisco. Sí, bueno,
esta conferencia dada por el expresidente Correa, pero además no nos podemos olvidar de pagarán su culpa los traidores y la lista de medios de comunicación que señalaba, pero las propias palabras de la denuncia, en donde dicen que esto ya es odio, el opinar es odio, cuando ellos han destilado odio. A ver, hay que tener claro y a la ciudadanía hay que alertar. Ya Fundamedios ha alertado en el sistema de lo que está pasando con un periodista y con una persona que hace opinión. Pero hay que alertar a la ciudadanía ¿en qué sentido? En el sentido de que como no tienen propuesta, la mejor arma va a ser que los que llevamos la noticia nos convirtamos en noticia, y eso es lo que están consiguiendo. Que nos pongamos a debatir un tema que no tiene que ver los gravísimos problemas que tiene el Ecuador y que han sido incapaces de decirnos cómo los pueden solucionar. Pero claro, les resulta más fácil atacar a la prensa, volverse los contradictores de los medios, y nosotros no estamos en contradicción, llevamos la información, hacemos análisis con los datos que tenemos. Y claro, hay que estar atentos. El señor alcalde, yo podría decir, el señor alcalde de Guayaquil representa el 30%, el 70% no votó por él. Y entonces, claro, comenzamos a tener algo que César nos ha recordado, es primera vez que un municipio hace eso, sobre todo por opinión. Ya lo ha hecho otras veces manejando políticamente con políticos entre ellos. Y no tiene una base jurídica legal que no sea la de poder decir cualquier cosa. Que es lo que entonces, yo preguntaba sí, con anterioridad. Que no había una base legal como para que se diera esta resolución. La base legal es el que pueden tomar resoluciones. Mañana podrían tomar una resolución sin ningún fundamento. Que el alcalde de Guayaquil no tiene nada que ver con el contrabando de combustible. Bueno, esa es una declaración de ellos, que no tienen que meterse en esas cosas, y lo que no pueden es promover la judicialización de la opinión, y eso hay que defender. La ciudadanía sabe que hemos dado pasos, pequeños pero pasos, para consolidar la democracia y la institucionalidad, es gracias a los medios de comunicación y a la prensa. Ahora, César, estamos entonces frente a un intento de desviar la atención de los temas importantes, como ha dicho Francisco, que creo que eso es importante, destacar que no se está discutiendo sobre la seguridad, sobre la salud en nuestro país, sobre la situación energética, sobre la situación eléctrica, por ejemplo, sobre la producción de petróleo, minería en general, que son temas de profunda preocupación para los ecuatorianos, además que podrían generar empleo, y estamos desviando a un tema sobre lo que seguramente van a querer capitalizar, es esta pelea, esta confrontación con los medios de comunicación y utilizándonos para ello. Sí, por supuesto. A ver, tenemos dos contextos y que obviamente se entrelazan, pero son dos contextos que conviene la pena también separarlos. Uno es la campaña electoral, y en esa campaña electoral, como bien dice Francisco, se intenta generar esta idea de que los enemigos son también los medios de comunicación. O sea, esa conferencia no tiene desperdicio del presidente Rafael Correa. Lo que dice claramente es que los medios de comunicación son culpables de haber destruido el país. Lo dice así explícitamente. Y luego dice, no, o sea, aquí tenemos que resucitar la ley de comunicación y ponerlos bajo control a los medios. O sea, no hay ninguna ocultamiento de las intenciones de gobierno. Además que es interesante que el presidente Correa actúa básicamente como si él mismo fuera el candidato y él fuera a gobernar, ¿no es cierto? O sea, eso es muy interesante observar esas formas. Y lo otro es que tenemos un consejo municipal que se supone que es el órgano de gobierno máximo de una ciudad como Guayaquil, ¿no es cierto?, que no debería intervenir en la campaña electoral, que deberías estar dedicado, como decía antes, a solucionar los problemas de los ciudadanos de la ciudad, que debería dejar las banderas políticas a un lado, ¿no es cierto?, tomando arbitrariamente este tipo de decisiones.
que no, en realidad que no tienen un efecto legal claro, ¿no es cierto?, pero que actúan como una amenaza en contra de un periodista, de quienes han expresado su opinión, un periodista y un analista político. En lo que está haciendo el Consejo, a mi forma de ver, de una manera absolutamente arbitraria y abusiva, incluso abusando de fondos públicos, ¿no es cierto?, porque eso es lo que están haciendo, abusando de fondos públicos para perseguir, para amenazar a periodistas y analistas que han expresado una opinión que no les puede desgustar, pero eso es otra cosa. Eso podríamos decir que una idea se rebate con otra idea, una opinión se rebate con otra opinión, pero no utilizando la institucionalidad de una ciudad, en este caso, para amenazar a un periodista y a un analista político. Podríamos decir que se lee, entonces, ya para finalizar, esto en sí mismo como una estrategia política. Francisco. Yo diría, María del Carmen, que sí, que es una estrategia política, porque el presidente ha vuelto a hablar de la propiedad. En esta conferencia que hemos estado recordando, dio a la Escuela de Política de la Revolución Ciudadana. Dice que hay que ver cómo se quita la propiedad de los medios de comunicación, que no pueden ser privados, porque respondemos, según él, respondemos a unas ideas que son de los dueños de los medios. Y claro, él las quiere hacer públicas. ¿Para qué? Para que respondan como responden ahora los medios públicos que controlan en las alcaldías y prefecturas. ¿Quieren ser altoparlantes de su ideología y de su pensamiento? No, los medios de comunicación y la ciudadanía saben. Por eso es que se informa con los medios y no a través de las redes sociales nomás, sino que ahí también nos siguen a los medios de comunicación. Aquí hay una alerta, acá hay una postura incluso sobre la propiedad. Y eso es lo que quieren instalar una, yo diría, una discusión en donde los resentimientos y las ideas que tienen de reacción de la sociedad pueda cubrir lo que les hace falta y no discutir lo que ya podemos juzgarles cuando ellos fueron gobierno. Peligrosa institucionalización de la censura a la prensa, y esto creo que debe ser también motivo de varios análisis, sobre todo por lo que está ocurriendo ahora. Lamentable lo que ha ocurrido también con la alcaldía de Guayaquil. Agradecemos a César Ricaurte, director de Fundamedios, y a Francisco Rocha, periodista y expresidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. Gracias a los dos. Gracias Fausto, del Carmen, Francisco, un enorme saludo y para toda la audiencia. Un gusto. Gracias. Gracias nuevamente. Han sido los dos analistas hablando sobre el respeto a las libertades de expresión y la prensa en medio del proceso electoral. Ahora resulta que somos noticia también los periodistas, no hay cómo opinar, para bien o para mal, porque podemos estar incluso en desacuerdo, incluso a veces, como por ahí decían ahora, pueden estar cuestionar las posiciones. Claro que sí. O decir que uno habla tonterías, pero yo quiero rescatar algo que tú dijiste también en la entrevista, y es que estamos ante dos opciones definitivamente con poca tolerancia, con figuras autoritarias, y eso es un problema, por supuesto, para la libertad de expresión. Sobre todo, creo que estamos vigilantes siempre a los medios de comunicación, la prensa, importante también la intervención de organismos como Fundamedios, y también hay otros organismos que están siempre pendientes de lo que ocurre respecto de las libertades, sobre todo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.